Le, 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 mi amor. Le, 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 por Dios. Hola, mucho gusto. Mi nombre es José y les voy a contar cómo era la vida de los negros en la Nueva España. En la Nueva España había diferentes calidades de vida. Estas generalmente se basaban en base a la apariencia física de las personas, como su color de cabello, como su color de piel. Aunque esto no era un determinante para entender a qué casta pertenecía, ya que, por ejemplo, si un español era pobre, era miserable y borracho, esta persona era considerada como un negro, como un mulato, como un lobo, ya que estas son actitudes que una persona de categoría, en este caso española, no podía. Muchas veces no era necesario ser español para ser considerado como uno. Mientras tuviera un buen puesto, fuera honorable y tuviera dinero, era aceptado por estos. En los inquisitoriales muchas veces se dejaban ir los resultados en base a la apariencia de los acusados, por lo cual se tenía que demostrar a qué casta social pertenecían sus padres, para poder dar un veredicto. Un ejemplo de estos problemas que había en Nueva España es el caso de Pedro Antonio, el cual muchos consideraban que era blanco, pero en la Inquisición no decían que era un blanco, consideraban que era un negro. En el caso de Pedro Antonio, en los inquisitores decían que tenía un aspecto como de mulato. Sus vecinos señalaron que había quienes lo tenían por español, aunque algunos de sus rasgos parecían asemejarlo a mulato. Para resolver finalmente, se descubrió que su padre era español y su madre mulata, por lo que era un morisco. Inquisición en 1693. Para la mayoría de personas que pertenecían a las castas, tenían oficios como arrieros, cocheros, vendedores ambulantes, obreros y servicios públicos, como aguadores, acarreadores y payeros o trabajos domésticos. Durante el siglo XVII, los contratos de aprendiz de zapateros, tintoreros, correros, etc., pasaron de ser exclusivos de los españoles a tener aprendices mestizos y mulatos, como el gremio de herreros, que importaba más la habilidad que la casta, aunque oficios como hierros de seda, tornilleros y relojeros seguían siendo exclusivos de los españoles, al igual que los puestos en el gobierno. En algunos oficios se les prohibía enseñar o contratar a personas de color, y de hacerlo eran multados, ya que en estos se cuidaba mucho el linaje de sangre. Pero más sin embargo, no en todos los gremios de oficios era igual. Por ejemplo, el ya mencionado, el de herrería, a pesar de ser uno de los cuales se cuidaba mucho la pureza de sangre, vaya más habilidad que linaje. Los hombres económicamente activos, según las estadísticas, marcaban que los españoles activos eran 346, equivalía al 44.9% de la población, junto a 133 mulatos, que equivalía al 17.3%, 133 mulatos, que equivalía al 17.3%, 107 mestizos, con un 3.9%, y el resto eran 87 indios, que equivalían a un 11.3%, 47 negros, esclavos y negros libres, que equivalía a un 6.1% de la población, y 48 españoles peninsulares, los cuales eran un 6.2%, como muestran los gráficos. También había dos filipinos, los cuales representaban apenas un 0.3% de la población activa. Antes de seguir contando la historia de los negros en Nueva España, tenemos que preguntarnos, ¿qué es una casta? Una casta es un conjunto el cual su función es diferenciar a los individuos, ya sea de un territorio, de un lugar o de una posición económica. El sistema de castas en la Nueva España se basaba en el orden de antigüedad étnica de la población.
la limpieza de sangre o pureza de sangre. La corona fomentó matrimonios que garantizaran estabilidad. Grupos de castas. En las castas se encontraban los españoles o peninsulares, los europeos que nacieron en España y llegaron al Nuevo Mundo, en este caso la Nueva España. Los indígenas, que eran el principal grupo de población que hubo al inicio de la Nueva España y que eran nativos del continente. Los mestizos, hijos de españoles e indígenas. Los criollos, los hijos de españoles nacidos en el continente americano. Y los negros, eran las personas que habían sido traídas del continente africano para trabajar en las actividades más pesadas. Normalmente eran esclavos, los cuales son el grupo social más importante para este trabajo. También dentro de las castas existían los grupos de los mulatos, español y negro, albino, que es español y morisco, tomatras, español albino, tente en el aire, indio y lobo tonatras, morisco, español y mulato, chino, morisco y español, salta atrás, chino e indio, lobo, tomatras, indio cambuja, coyote, indio y mestizo, no te entiendo, tente en el aire y mulato. Esos son solo unos ejemplos de las diferentes castas que había en la sociedad novohispana. Pero, ¿de dónde venían los negros esclavos? Los documentos que hay sobre este tema hacen referencia a que estas personas provenían de España y Portugal, del norte de África, parte de lo que hoy es Marruecos, de la región de Senegambia, de Guinea, Cabo Verde, del Congo y Angola. En el siglo XVII van a llegar negros nacidos del Caribe, de las zonas de Cartagena de Indias, Curazao y Jamaica. Estas dos últimas islas pertenecían al dominio holandés e inglés. De 1570 a 1580 fueron comunes las llegadas de embarcaciones de negros a la Nueva España, procedentes de los puertos de Sevilla y Sanlúcar. De Barmeda llegaron los y las primeros esclavos en masa. Los únicos puertos autorizados por la corona española para el comercio de esclavos eran el puerto de Cartagena y Veracruz. Con las tensiones entre los reinos de Portugal y España hizo que el comercio de esclavos africanos bajara, pero esto no fue determinante para acabar con la práctica esclavista. Al contrario, se les empezó a comprar esclavos a los ingleses y holandeses, los cuales vendían esclavos criollos, negros no nacidos en África. De esta manera, llegaron negros criollos al puerto de Veracruz en 1650, que se extendió hasta finales del siglo XVII. El comercio de esclavos cambió de ser transcontinental y se volvió uno interno, que se sostenía con personas afrodescendientes, como los mulatos y morenos de Veracruz, de la zona de Orizaba y Córdoba, que duró hasta el inicio de la independencia. Va a ser en el puerto de Veracruz de San Juan de Ulúa donde va a ser la entrada de los esclavos negros provenientes de África y de las Antillas. De aquí de San Juan de Ulúa van a partir hacia el interior de la Nueva España, como para el resto de Veracruz y las demás provincias españolas. El puerto de Veracruz y el puerto de Cartagena de Indias van a ser los dos únicos puertos que tenían derecho al comercio de esclavos. ¿Qué trabajos realizaba la población negra de Alzada? La llegada de los esclavos a la Nueva España fue resultado del descubrimiento de minas al interior de la Nueva España y la fundación de haciendas españolas, así como las azucareras, agricultura y textiles, que demandaban mano de obra. Pero con la caída de la población indígena fue que el comercio de personas tuviera un gran impacto. Muchos hombres, mujeres y niños y niñas realizadas trabajaron para familias, comerciantes y religiosos. En el caso de los varones esclavos, muchas veces trabajaron en el descargue y carga de los galeones españoles. La mayor parte de los esclavos realizaban trabajos forzados, por ejemplo, en las haciendas cañeras.
industria cañera se trabajaba principalmente para la siembra y recolección de la caña. También tenían la responsabilidad de ser los carpinteros y vigilar que todas las máquinas funcionaran adecuadamente. Pero estos trabajos que realizaban seguían en modelo esclavista, en el cual se les explotaba mucho. Estos trabajadores terminaban mutilados por accidentes laborales o las grandes jornadas que ejercían. Muchos jóvenes murieron explotados y desarraigados de su lugar de origen. Las mujeres esclavizadas también trabajaban en el corte de la caña, faena que realizaban al lado de los niños y niñas, quienes desde temprana edad ayudaban a esas tareas. En los quehaceres domésticos participaban las mujeres esclavizadas y libres, eran las encargadas de cocinar y servir los alimentos, criar a los niños de la casa. Muchas de ellas inclusive se encargaban de amamantarlos. Los negros libres no solo eran cargadores de las mercancías que llevaban a Nueva España, muchos de ellos eran panaderos, mineros o pescadores. Las mujeres mulatas desempeñaban cargos y eran libres, como la venta de comida en los caminos que se dirigían a la Nueva España. De ellas vendían comida en los mesones. Puede ser que estas mujeres tuvieran un reconocimiento especial por los mercaderes que llegaban con sus productos a la Nueva España. Uno de los ejemplos es el de Francisco González, el cual fue a la casa de contratación de Sevilla para poder venir a la Nueva España, ya que él ofrecía servicio de buzo y por eso podía ser trasladado junto con su esposa a la Nueva España. Los afrodescendientes también trabajaban de carniceros, zapatos y sastres, así como las milicias. La unión entre este grupo social hizo que hubiera un crecimiento de la población en Nueva España, que fue conocida como los morenos o pardos. Las cofradías de negros y mulatos. Las personas que trabajaban en los gremios de zapateros, pintores, etc., tenían una organización corporativa religiosa. Las cofradías de mulatos y negros realizaban diferentes actos religiosos y caritativos en cuanto a sus devociones. Un ejemplo de cofradías de negros estaba en Veracruz, en el cual se adoraba a San Benito de Palermo, santo de Etiopía, cuyo culto inició en Italia, más tarde en la Nueva España. En estas cofradías se reunían principalmente negros africanos libres, convirtiéndose en un lugar para la convivencia de los negros de diferentes partes del reino. La milicia de negros y mulatos tenía la responsabilidad de resguardar el puerto de San Juan de Luga, Veracruz, de las invasiones inglesas como de la futura rebelión de Yanga. Los integrantes de las milicias tenían la ventaja al resto de la población en no pagar los tributos, ya que estos quedaban exonerados. Tenían la concesión para portar armas y en algunos textos hace referencia a que portaban medallas con la imagen del rey. Algunos negros y mulatos lograron tener cargos importantes a sus nombres dentro de las milicias. Los milicianos pardos y morenos libres de Jalapa pedían hacia la mitad del siglo XVII que se les siguiera reconociendo sus privilegios por sus servicios en la defensa del reino y al rey. ¿Cómo se obtenía la libertad? En la Nueva España existían diversas formas de cómo se podía obtener la libertad. Algunos lograban obtenerla mediante sus dueños, a través de testamentos o en vida. Algunos tenían que ahorrar dinero para poder comprarla, o hacían un ahorro entre familia para poder comprar su libertad. En cuanto a si su madre era una mujer libre, pero su padre era un esclavo, el hijo nacía libre, ya que se aplicaba la ley de vientres. Otra manera para poder ser un negro libre era la de ser un expósito, que sus padres se abandonaran a las afueras de un convento, ya que esta era la única manera en la cual se podía engañar a las autoridades, ya que al desconocer quiénes eran sus padres, desconocían su casa, por lo cual no podían decir que eras un esclavo, te convertías en un negro libre gracias al abandono. Esta práctica en el siglo XVIII no era exclusiva de los negros esclavos, también por el resto de la población afrodescendiente,
como también de españoles e indios, etc. Otra manera era la fuga o rebeliones de los esclavos hacia sus amos, como la rebelión de Yanga, que es la más famosa, y la de Amapa, Oaxaca. Castigo y esclavitud. La violencia física fue la norma entre los amos y el esclavo. Los castigos se aplicaban para que las personas esclavizadas perdieran su sed de libertad y solo vieran por el bien de los amos. En este pensamiento era evitar que el esclavo se rebelara. En cualquier momento podía ser castigado sin motivo. Se generaba en el esclavo un sentimiento de inferioridad frente a los amos y la coacción y la violencia. Fueron elementos innatos para el funcionamiento de la esclavitud. La Viña 2005. En cuanto a la tortura que recibían los esclavos, se encontraba dentro de la ley, ya que así se evitaba un levantamiento de ese grupo. Como en el párrafo citado, al ser personas que sufrían maltrato constante, hacía que desarrollaran un miedo por tener la culpa. En el texto de Esclavos, Rebeldes y Cimarrones, se narra que muchas veces los esclavos provocaban los castigos, esto para así bajar su rendimiento en las jornadas de trabajo o para evitar cargar. Entre los castigos que recibían los esclavos se encontraban los latigazos, que los dejaba exhaustos, la utilización de grilletes durante el trabajo, mutilaciones y las máscaras de hierro. Los esclavos solían amenazarlos con trabajar en el campo, ya que este era el trabajo más pesado y que nadie quería. Amenazarlo con la venta hacia otro amo, y cual podía ser mucho peor que el actual. Los castigos de los negros que se fugaban eran sometidos a latigazos, encerrarlos o llevarlos a las minas. En caso de volver a tener otra fuga, eran castrados o condenados a muerte. Aunque los castigos eran muy violentos, esto no significó que las personas esclavizadas se sometieran. Hubo revueltas y fugas. La rebeldía para acabar con estos abusos. Un cimarrón es la figura de una persona africana o afrodescendiente que se refugiaba en los pantanos, bosques y selvas, ya que estas personas huían del sistema esclavista de la época. El cimarrón durante la Nueva España también era utilizado para referirse a una persona estúpida. Pero nos enfocaremos en esta primera definición: los grupos prófugos que huían del sistema esclavista. Los grupos de prófugos tenían que huir a zonas remotas para ser libres. Se tenían que adaptar y conservar o recuperar características culturales o similares a las que tenían antes de ser capturados. Aunque esto último es debatible, ya que al ser de un entorno nuevo al que procedían era difícil. La historia social sugiere que la misma tendencia o deseo de residir ocultos entre los suyos estaba presente entre los africanos que moraban en las ciudades. Los cimarrones no solo hacían referencia a lugares lejanos, también había cimarrones en las ciudades. En los siglos XVII y XVIII, donde los cimarrones transitaban con licencias falsas o papeles vencidos, para poder circular libremente en las ciudades y vivir como seres libres. Los cimarrones son un pilar importante en la sociedad novohispana, ya que estos pueblos se originaron en las zonas donde había un sistema de esclavitud. Algo que tenían en común todos los cimarrones era la añoranza de ser libres, ya que al haber sido extraídos de diferentes partes de África continental, cada uno tenía diferentes costumbres. En el texto de la Serna se da a conocer que había negros que habían ya adoptado el sistema colonial, pero más sin embargo optaban por esta vía para sobrevivir. Aunque también dentro de estas comunidades no eran perfectas, igual tenían sus conflictos internos. La occidentalización de los esclavos ayudó a que en sus palenques hubiera una comunidad que se apoyaba, ya que al ser tan diversos difícilmente se hubieran podido organizar. De la Serna 2008. Del siglo XVI al siglo XVIII, la población de africanos
y afrodescendientes rebasó a la población europea. El arzobispado de México tenía estadística que sobrepasaban 4-1, por lo cual no es de extrañar que tuvieran miedo a los negros fugados que vivían en los palenques, como eran conocidos los asentamientos de los cimarrones, donde se entendía que era un lugar el lugar de los negros, o sitio donde imperaba el desorden. Los métodos de construcción y diseño de las viviendas, las fuentes las describen que eran quilombos, que eran construcciones que hacían en África, debido a la aculturación que tuvieron en el sistema virreinal. Muchos negros criollos como ex-esclavos tenían delimitadas sus tierras. A los nuevos integrantes de la comunidad se les llevaba al palenque, por caminos enredados, para evitar una posible dejación del lugar de su refugio, como se nota en el relato jesuita que acompañó a las expediciones contra Yanga. La rebelión de Yanga. Para entender a la sociedad de negros durante la Nueva España, no hay como este personaje y esta revuelta, ya que es un claro ejemplo de las rebeliones africanas que había en el continente. Como en todo el continente americano, las personas huían a los pantanos, bosques y montañas, lugares donde se dificultara el acceso a la milicia, donde tendrían pequeños sembradíos para subsistir, pero también se dedicaron a asaltar diligencias, como a las haciendas. Alfredo Delgado señala que Antón de la Parda organizaba expediciones desde Veracruz para ir a capturar cimarrones a Huatusco y en los alrededores de Actopan. A finales del siglo XVI, un grupo de cimarrones atacaba a las afueras de Córdoba, esto según las crónicas del jesuita Francisco Javier Alegre. Este grupo de cimarrones era Yanga. Desde los años 1606 se tienen registros que aumentaron los números de fugitivos notablemente. Entraban a robar a las casas de los españoles, secuestrar esclavos domésticos y amenazar españoles, lo que ocasionó una declaratoria de guerra a estos cimarrones. En 1609, los atentados que sufrieron los pueblos españoles hizo llamar a las autoridades virreinales. La muerte de un español, el rapto de otro y el secuestro de 6 indias hizo que las autoridades formaran una milicia para ir a atacar a Yanga. El día 23 de febrero de 1609, las tropas marcharon a la sierra de Sangolica para enfrentarse con los cimarrones. Tuvieron varios enfrentamientos entre estos dos grupos, en los cuales las negociaciones venían de ambas partes. Las autoridades del virreinato decidieron pactar con los cimarrones de Yanga, en el cual solicitaban su libertad y el establecimiento de su pueblo. Los cimarrones que habían apoyado y luchado junto a Yanga se les haría el reconocimiento de su pueblo y la libertad. San Lorenzo de los Negros o San Lorenzo de los Esclavos, fundados en los terrenos de la hacienda de Ribandeneira, pero va a ser hasta el 3 de octubre de 1631 que va a ser reconocido legalmente como pueblo. Pero en el año de 1932 el nombre del pueblo va a pasar. Pero no todo fue tan bueno para el pueblo de Yanga. Dentro de las condiciones que tenían era que todos los negros fugaces los tenían que capturar y regresarlos a las haciendas. En caso de invasiones de piratas o potencias extranjeras, tenían que servir al puerto de Veracruz para su defensa, y también se tenían que rentar para el arreo de ganado a tierra caliente. Con la compañía de lanceros y negros libres de San Lorenzo de Cerralbo, defenderían el puerto de invasión y saqueo de Veracruz en manos del holandés Lorencillo en 1683. Con la creación del pueblo de San Lorenzo quedó demostrado que la resistencia de los cimarrones, ya que al tener una organización y un mismo ideal de no ser más esclavos, lograron luchar contra sus esclavistas y posteriormente a protegerlos. Pasadas 4 leguas del bosque me quedé a comer, en el pueblo de San Lorenzo de los Negros, situado en medio de un bosque. Como está habitado todo por negros, allí parece que se está en Guinea. Por lo demás, son hermosas facciones
y aplicadas a la agricultura. Tienen su origen en algunos esclavos fugitivos. Les fue permitido vivir en la libertad, con tal de que no recibieran a otros negros fugitivos, sino que los entregaran a los dueños, cosa que se observa fielmente, pasar a llamarse solamente Yanga. En México independiente, muchos de estos pueblos quedaron en el olvido, como la historia de Yanga, ya que en el discurso nacional no existen los negros, aunque esto es una vil mentira. La música como la danza tienen una influencia afrodescendiente, ya que ellos aportaron mucho a nuestra cultura, y esto no lo debemos olvidar, ya que los pueblos afrodescendientes viven y existirán siempre en el país, que conforman una gran atribución a las costumbres del país. Muchas gracias por haber prestado atención a este video. Gracias. Les mando un saludo.